El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un trueno en la plaza mayor. Marina, si sales con esa mujer, no vuelvas a pisar esta casa. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el frío de la noche salmantina me golpeó como una bofetada. Corrí bajo la lluvia fina, las lágrimas mezclándose con las gotas en mi rostro, y abrí la app de Uber con dedos temblorosos. Necesito irme de aquí ahora mismo, murmuré para mí misma, mientras el coche se materializaba en la esquina como un salvavidas en medio de la tormenta. El vehículo se detuvo con un chirrido suave, y al abrir la puerta trasera, un aroma a jazmín y cuero viejo me envolvió. La conductora, una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello castaño revuelto y una sonrisa que parecía tallada en piedra antigua, me miró por el retrovisor. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo, cariño?», dijo con un acento castellano puro, de esos que arrastran las r's como un secreto compartido. Subí empapada hasta los huesos y balbuceé una dirección cualquiera, el Puente Romano, el lugar donde siempre iba a pensar cuando el mundo se me caía encima. Mientras el coche avanzaba por las calles adoquinadas de Salamanca, iluminadas por las farolas que proyectaban sombras danzantes sobre las fachadas renacentistas, sentí sus ojos en mí de nuevo. «Pareces haber visto un fantasma», comentó, sin apartar la vista de la carretera. Su voz era ronca, como el viento que azota las murallas en invierno. Me limpié la cara con la manga de mi chaqueta y solté una risa amarga. «Algo peor. Mi propia familia». Ella no presionó, solo asintió y en ese silencio algo se rompió en mí. Empecé a hablar, de mi novia, de las mentiras, de cómo mi madre había descubierto todo esa tarde, irrumpiendo en mi piso con ojos llameantes y acusaciones que dolían más que los golpes que nunca dio. Raquel, así se llamaba, lo vi en la pantalla del teléfono, escuchaba con una atención que me desarmaba. «La familia es como el vino de la región, a veces envejece mal y te deja un regusto ácido», dijo al fin, girando hacia la Avenida de los Reyes. Yo la miré entonces por primera vez de verdad. Tenía una cicatriz fina en la mejilla izquierda, como un rayo que hubiera intentado partirla en dos y fallado. Sus ojos verdes reflejados en el espejo eran pozos profundos de esos que esconden tormentas. «¿Y tú? ¿Qué te ha marcado así?», pregunté sorprendida de mi propia audacia. Ella se rió, un sonido bajo y triste. «La vida en Salamanca no perdona a las que amamos diferente. Pero sigo conduciendo, ¿no?». Llegamos al Puente Romano demasiado pronto. El Duero fluía negro y misterioso bajo los arcos de piedra, y la lluvia había cesado, dejando un velo de niebla que hacía que todo pareciera un sueño borroso. «No tengo a dónde ir», admití, pagando la carrera con manos que aún temblaban. Raquel apagó el motor y se giró completamente hacia mí. «Quédate. Solo un rato. Hay un bar cerca, el de la Plaza de la Fuente de las Mulas. Te invito a un chocolate con churros. En esta ciudad, a veces el consuelo viene en tazas calientes». No sé por qué accedí. Tal vez porque sus ojos prometían algo que no era lástima, sino comprensión pura, como si ella también hubiera cruzado ese puente en noches peores. El bar era uno de esos rincones salmantinos eternos, mesas de madera gastada, retratos de toreros en las paredes y un fuego crepitante en la chimenea que olía a leña de encina. Nos sentamos en una esquina, lejos de las miradas curiosas de los locales que charlaban sobre la Semana Santa venidera. Mientras mordisqueaba un churro empapado en chocolate espeso, le conté más, cómo había conocido a mi ex Laura en la universidad, en una clase de literatura medieval, cómo su amor había sido un torbellino de besos robados en los claustros de la Catedral Nueva, pero también de celos que la consumían. Me controlaba todo, con quién hablaba, dónde iba. Y cuando mi madre lo supo. ¡Boom! Fin del mundo católico en miniatura. Raquel sorbía su café con leche despacio, asintiendo. Yo perdí a alguien así hace años. Mi Isabel. Un accidente en la N620 volviendo de Zamora. La carretera estaba helada, y bueno, el Duero se llevó lo que quedó. Su voz se quebró un instante y extendió la mano sobre la mesa, rozando la mía. Fue un toque eléctrico inocente, pero que me hizo contener el aliento. «¿Cómo lo superaste?», susurré. Ella sonrió con tristeza. «Conduciendo. Uber me salvó. Cada pasajero es una historia que no es la mía, un escape». Hablamos hasta que el bar cerraba y cuando salimos, la niebla se había espesado. «Te llevo a casa», dijo, pero yo negué con la cabeza.
No tengo casa esta noche. Así que volvimos al coche. No al puente, sino a dar vueltas por la ciudad dorada, como fantasmas en la noche. Salamanca se desplegaba ante nosotras, las luces de la universidad, el eco de un fado portugués filtrándose desde una ventana, el aroma a castañas asadas de un vendedor ambulante. Raquel ponía música suave en la radio Flamenco Fusión, de esos que te erizan la piel, y yo me abrí como una flor bajo la luna. Le hablé de mis sueños, ser escritora, publicar un libro sobre amores prohibidos en la España de los Austries. Ella compartió fragmentos de su vida, hija de un viticultor en la ribera del Duero, escapada a los 18 de un matrimonio arreglado, conductora nocturna para pagar deudas que no eran suyas. En algún punto cerca de las torres de la clerecía, el coche se detuvo en un semáforo. El silencio se hizo pesado, cargado de lo no dicho. Marina, murmuró ella, mi nombre en sus labios como una plegaria. Se giró y antes de que pudiera procesarlo, su mano subió a mi mejilla, apartando un mechón húmedo. Sus ojos eran un mar verde y en ellos vi mi reflejo, rota pero viva. No estás sola, dijo, y entonces sucedió. Sus labios rozaron los míos, un beso fugaz, tierno como el roce de una pluma, pero que encendió todo en mí. No fue pasión salvaje sino un bálsamo, un estoy aquí en medio de la tormenta. Me aparté jadeando no por rechazo, sino por el vértigo de lo inesperado. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, balbuceé, pero mi voz traicionaba el anhelo. El semáforo cambió y ella arrancó, las manos blancas en el volante. Lo siento. No debí. Eres tan frágil esta noche. Pero no lo sentía. Ninguna de las dos. Aparcamos cerca de mi piso, o lo que quedaba de él, y bajé con las piernas flojas. Gracias, Raquel. Por todo. Ella me dio su número garabateado en un ticket de Uber. Llámame cuando amanezca. Salamanca no duerme, pero el corazón sí. Me fui con el sabor de sus labios en los míos, un secreto dulce en la boca. Al día siguiente el sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación prestada, una amiga de la uni me había acogido por lástima. Desperté con el teléfono vibrando, un mensaje de mi madre. Vuelve. Hablaremos. Pero no era eso lo que me aceleraba el pulso. Era el recuerdo de Raquel, de ese beso en el coche que había cambiado todo. La llamé sin pensarlo. Buenos días, conductora misteriosa. ¿Otro paseo? Su risa al otro lado fue como un rayo de luz en la catedral. Solo si prometes no llorar esta vez. Nos encontramos en la plaza de Anaya, bajo la sombra de la catedral vieja. Ella llegó en su Uber, pero esta vez no era trabajo, era personal. Vestía una falda vaquera y una blusa blanca, con el cabello recogido en una coleta que dejaba al descubierto esa cicatriz que me intrigaba tanto. Paseamos por los huertos de Calisto y Melibea, esos jardines que huelen a rosas y a historia de amores imposibles. Hablamos de todo y de nada, de las procesiones de la Virgen de la Vega, de cómo el jamón ibérico de Guijuelo era el antídoto perfecto para el desamor. Y entre risas sus dedos rozaron los míos, un lazo que ninguno soltó. Pero Salamanca es una ciudad de secretos, y los míos empezaron a desenterrarse esa misma tarde. Mientras compartíamos una tapa de patatas revolconas en un mesón de la Rúa Mayor, mi teléfono sonó. Era Laura, mi ex. Marina, tenemos que hablar. Se lo de anoche. Te vi con ella. Mi estómago se hundió. ¿Cómo? La había bloqueado, pero Salamanca era pequeña, un nido de chismes donde las lenguas se movían más rápido que las campanas de la Torre del Clavo. No es lo que piensas, mentí, pero Laura no escuchaba. Eres una traidora. Después de todo lo que pasamos, así. Mi hermano te vio en el coche. Con esa puta de Uber. Raquel notó mi palidez. ¿Todo bien? Negué, pero el daño estaba hecho. Esa noche, cuando la dejé en su piso cerca del Mercado Central, el beso de despedida fue más largo, más desesperado. No dejes que te rompan de nuevo, murmuró contra mi piel. Pero el mundo ya lo estaba haciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me arrastraban como el Tormes en crecida. Raquel y yo nos veíamos a escondidas, un café robado en la librería Gabriel y Galán, un paseo al anochecer por las murallas, donde el viento susurraba promesas entre las almenas.
Ella me contaba historias de su juventud, como había bailado flamenco en las cuevas de Atapuerca, fingiendo ser una gitana libre, y yo le leía fragmentos de mi diario, versos torpes sobre amores que florecían en la sombra de la Plaza de las Carmelitas. Cada encuentro era un bálsamo, pero también una grieta en mi armadura. Porque bajo su risa, veía sombras, llamadas que ignoraba, mensajes que borraba con prisa. Una noche, mientras conducíamos sin rumbo por la carretera hacia Alba de Tormes, le pregunté por Isabel de nuevo. Háblame de ella. ¿De verdad? Raquel apretó el volante, las luces de los faros cortando la oscuridad como cuchillos. Era mi todo. Nos conocimos en una manifestación contra la albifobia en Madrid, hace 10 años. Ella era abogada, de esas que pelean por los derechos con uñas y dientes. Volvíamos de un juicio en Zamora cuando. La curva traicionera. Yo salí con rasguños, ella, no. Su voz se rompió y por primera vez vi lágrimas en esos ojos verdes. Aparcamos en un mirador con el castillo de los Arribes del Duero recortado contra la luna. La abracé entonces, un abrazo que se volvió algo más, nuestros cuerpos se entrelazaron en un consuelo silencioso, cabezas apoyadas en hombros, respiraciones sincronizadas. No hubo urgencia, solo la ternura de dos almas que se reconocían en el dolor. Pero los secretos tienen raíces profundas, y el mío o el nuestro empezó a pudrirse. Mi madre me llamó al día siguiente, su voz un látigo envuelto en miel. Marina, hija, vuelve a casa. Tu padre y yo. Lo hemos pensado. No queremos perderte por. Eso. Eso era yo, mi amor por las mujeres, mi rechazo a la vida que me habían tejido como un sudario. Fui contra mi instinto a la casa familiar en el barrio del Tormé, esa vieja casona con azulejos sevillanos y crucifijos en cada pared. Mi madre me recibió con brazos abiertos, pero sus ojos escrutaban, buscando grietas. Hemos hablado con el padre Miguel. Dice que es una fase, que con oración. Mi padre, callado como siempre, solo asintió fumando su puro en el patio. Salí de allí asfixiada, y llamé a Raquel. Necesito verte. Ahora. Ella llegó en 15 minutos, su Uber un refugio móvil. Pero en el coche, mientras cruzábamos el puente de San Esteban, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Laura, una foto granulosa tomada de noche de Raquel y yo besándonos en el mirador. Adjunto, sé quién es ella. Pregúntale por su accidente. No fue lo que te contó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es esto?, exigí mostrándoselo. Raquel palideció, el coche tambaleándose ligeramente. Marina, no es. Déjame explicarte. Pero no hubo tiempo. Laura irrumpió en mi vida como un vendaval, me esperó en la puerta de mi piso esa misma noche con ojos rojos y puños cerrados. Es una mentirosa. Isabel no murió en un accidente. Se suicidó por su culpa. Raquel la maltrataba, la celaba hasta la locura. Lo sé por qué. Porque era mi amiga. De la uni en Valladolid. Isabel me lo contó todo antes de. Las palabras me golpearon como piedras de granizo. Corrí al coche de Raquel, estacionado en la calle, y la encontré fumando sola, la cicatriz destacando bajo la luz de la farola. Dime que no es verdad, supliqué, lágrimas rodando. Ella bajó la cabeza. No es tan simple. Yo. La amaba, pero el miedo nos comía. Discutíamos, sí. Una noche, después de una pelea, ella tomó las pastillas. Yo no la vi venir. La culpa me ha perseguido desde entonces. Me quedé helada. ¿Era esto lo que había sentido con Laura? ¿El ciclo del control disfrazado de amor? Me has mentido, acusé, la voz quebrada. No te he protegido. De mi oscuridad. Pero el daño estaba hecho. Esa noche en el coche aparcado frente al convento de las Úrsulas, gritamos, yo, de rabia y traición, ella, de arrepentimiento y pánico a perderme. Sal de mi vida, le espeté al fin, saliendo a la lluvia torrencial. Corrí sin mirar atrás, el eco de sus sollozos persiguiéndome como un fantasma. Los días que siguieron fueron un infierno salmantino, procesiones de Semana Santa donde las saetas dolían como puñales, y yo vagaba por las calles empedradas como un penitente sin capirote. Mi madre intentaba salvarme con rosarios y cenas familiares donde el tema era tabú,
pero yo me ahogaba en silencio. Laura me bombardeaba con mensajes, te lo advertí. Vuelve conmigo, te perdono. Pero su perdón era una cadena, no una llave. ¿Y Raquel? Ella respetó mi distancia, pero dejaba notas en mi buzón. El amor no miente, pero a veces calla para no herir. Si me odias, dímelo. Si no, déjame demostrarte. El clímax llegó en la noche de Ánimas, cuando Salamanca se viste de negro y las campanas tañen por los difuntos. Estaba en el puente romano, el mismo donde todo empezó, contemplando el Duero que parecía susurrar secretos olvidados. Un coche se detuvo, el de Raquel. Bajó empapada por la llovizna, con una carta en la mano. Lee esto. Es de Isabel. La escribí después de su muerte, pero nunca se la di a nadie. Era un diario, páginas amarillentas llenas de confesiones, como el amor de ellas había sido un fuego que quemaba, como Raquel luchaba contra sus demonios, un padre alcohólico, una sociedad que las condenaba, como Isabel elegía irse no por golpes, sino por el peso de un secreto compartido que las asfixiaba. Yo no la maté, sollozó Raquel, cayendo de rodillas en el puente. Pero no la salvé. ¿Y contigo? Juro que no repetiré errores. El viento aullaba, y en ese momento vi la verdad, no era monstruo, sino superviviente como yo. La ayudé a levantarse, y nos abrazamos bajo la lluvia, el Duero testigo mudo. Pero la traición no se borra con lágrimas. Necesito tiempo, dije. Para perdonarte. Para perdonarme. El tiempo en Salamanca fluye como el vino en las bodegas de la región, lento, embriagador, dejando pozos que tiñen todo de un rojo profundo. Pasaron semanas, meses incluso, donde Raquel y yo nos movíamos en órbitas paralelas, yo inmersa en mis clases de literatura en la ponencia, escribiendo un relato sobre amores rotos que empezaba a circular en los cafés literarios de la calle Libreros, ella, conduciendo sus noches, pero ahora con una luz más tenue en los ojos, como si el peso de las confesiones la hubiera aligerado y herido a partes iguales. Mi madre, en su terquedad castellana, no cejaba, visitas sorpresa con platos de migas manchegas y sermones velados sobre el buen camino. Una tarde en la cocina de la casona, estalló la guerra. Esa mujer te destruirá, Marina. ¿Cómo destruyó a la otra? ¿Cómo lo sabía? Laura, por supuesto, había envenenado los oídos familiares con medias verdades. No la conoces, grité tirando el plato al suelo. Los trozos de cerámica se esparcieron como mi rabia contenida. Y tú no me conoces a mí. No soy tu muñeca para vestir de blanco y casar con un hombre invisible. Mi padre, desde el umbral, solo murmuró, hija, el honor de la familia. Pero yo ya no escuchaba. Salí dando un portazo, el eco resonando en las callejones del barrio antiguo como un requiem. Llamé a Raquel esa noche, desde un banco en la Plaza Mayor, rodeada de estudiantes riendo ajenos a mi tormenta. Ven. Por favor. Ella llegó en 10 minutos, su coche un faro en la penumbra. No hablamos mucho, subí al asiento delantero, esta vez un gesto simbólico, y le indiqué el camino hacia las afueras, hacia el parador de la Sierra de Salamanca, donde los pinos susurran secretos al viento. Aparcamos en un claro, bajo un cielo estrellado que parecía el manto de la Virgen de la Almudena. He estado escribiendo, le dije entregándole las páginas de mi relato. Era nuestra historia velada, la conductora con cicatrices, la pasajera perdida, el beso en el coche que lo cambió todo. Ella lo leyó en voz alta, su voz temblando en los pasajes de dolor. Es hermoso. Duele, pero es verdadero. Y entonces, en ese silencio del bosque, nos besamos de nuevo, no como la primera vez, fugaz y desesperado, sino profundo, un juramento sellado con lágrimas saladas. Sus manos en mi rostro, las mías en su nuca, sentimos el pulso de la vida que nos unía. Pero el idilio duró poco. Mi teléfono vibró, un mensaje de Laura. Si no vuelves, le cuento todo a tu familia. Sobre el accidente falso. Sobre cómo Raquel te manipula como a Isabel. El pánico me invadió. ¿Era chantaje? ¿O verdad retorcida? Confronté a Raquel esa misma noche en el coche de vuelta. Dime que no hay más mentiras. Ella negó, pero sus ojos traicionaban duda. Al día siguiente busqué respuestas sola, visité la biblioteca de la universidad, rebuscando en archivos locales sobre accidentes en la N620. Encontré el atestado, no suicidio, sino choque por hielo.
Pero había una nota al margen garabateada, testigo ocular menciona discusión previa. ¿Quién era el testigo? Laura, por supuesto. Su amistad con Isabel era más profunda, había sido su amante secreta, celosa de Raquel, y había torcido la historia para vengarse. La revelación me golpeó como un rayo en las hoces del Duratón. Corrí a buscar a Laura, irrumpiendo en su piso en el ensanche. ¿Eres tú la traidora? Inventaste todo por envidia. Ella se derrumbó admitiendo entre sollozos, la amaba a Isabel. ¿Y a ti? No podía dejar que ella te tuviera. La perdoné no por piedad, sino por humanidad. Salamanca enseña que el odio envenena al que lo guarda. Pero el daño a Raquel era irreparable, los rumores habían llegado a su trabajo, a su familia en el Duero, pintándola como villana. El clímax estalló en la feria de Salamanca, cuando las calles bullen de vaquillas y vino tinto. Yo estaba en la plaza de toros buscando su rostro entre la multitud, cuando la vi, discutiendo con un hombre mayor, su padre, que la zarandeaba acusándola de deshonra. «Has matado a 2 mujeres con tu pecado», gritaba él, ajeno a las miradas. Corrí hacia ellos, interponiéndome. «Basta. Ella no mató a nadie. Tú la mataste a ella con tu silencio, con tu rechazo». El hombre me miró con desprecio, pero Raquel, con ojos de gratitud rota, me tomó la mano. «Vámonos de aquí». Huimos en su coche, dejando atrás el bullicio, hacia la carretera que bordea el río. Pero el destino, caprichoso como un torero en la arena, nos tendió una trampa, una curva traicionera, lluvia repentina, y el vehículo patinó. Chocamos contra la barandilla, no grave, pero suficiente para detenernos en seco. En ese instante suspendido, con el motor humeando y el Duero rugiendo abajo, nos miramos. «Si morimos aquí», susurró ella, «al menos lo hicimos juntas». Reí entre lágrimas. «No moriremos. No hoy». Llamamos a una grúa y mientras esperábamos hablamos del futuro, mudarnos a Madrid, o quizás a Barcelona, lejos de los juicios de Castilla. Pero el verdadero clímax no fue el choque, sino la decisión que tomé esa noche, de vuelta en Salamanca. Fui a casa de mis padres no para suplicar, sino para declarar: «Os quiero, pero no puedo ser quien no soy. Si no lo aceptáis, me iré. Con ella o sin ella». Mi madre lloró, mi padre calló, pero al amanecer, un abrazo torpe selló una tregua frágil. Raquel y yo no tuvimos un final de cuento de hadas. Ella vendió el Uber, abrió un pequeño taller de restauración de libros antiguos en la calle de la Compañía, su pasión secreta. Yo publiqué mi relato, que se convirtió en un éxito modesto, un himno a los amores que duelen pero perduran. Nos casamos en una ceremonia civil discreta, en el ayuntamiento, con testigos que eran más familia que sangre. No fue perfecto, hay noches de dudas, ecos de pasados que susurran. Pero en el coche que alquilamos para nuestra luna de miel, un guiño irónico, conduciendo hacia el Mediterráneo, su mano en la mía sobre la palanca de cambios, supe que esto que me hizo dentro del coche no fue un beso robado, sino el comienzo de una redención compartida. Salamanca, con sus piedras doradas y sus ríos caprichosos, nos vio nacer de nuevo. Y en cada vuelta de rueda, en cada secreto desenterrado, encontramos no solo amor, sino la fuerza para ser humanas, imperfectas, libres.